y es el momento de conversar, de charlar con un platense, periodista él, escritor, ahora incursionando en la ficción con su segunda novela, de eso vamos a hablar, La cacería de hierro, editada por Planeta. Hablamos de Hugo El Conadamón. Hola Hugo, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Flavio. El gusto de saludarte. ¿Cómo va todo? Bien, gracias por recibirme en el programa. Buenísimo. Pensaba, bueno, La cacería de hierro, tu segunda novela de ficción, después de La ciudad de las ranas, que le perdí la cuenta, pero tuvo un montón de reediciones, ¿no? Así es, parece medio como una cábala porque soy bilardista, pero en este caso no, se dio por pura casualidad. Tanto Ciudad de Ranas como Cacería de Hierro. Eh, el texto que está en las librerías es la octava versión del mismo borrador, es decir, tachar, tachar, corregir y empezar de nuevo. Bien. Habíamos hablado en su momento, cuando hablamos de La ciudad de las ranas, una novela que además de dar cuenta, si se quiere, de los primeros años de la ciudad de La Plata, también permitía recorrer las relaciones políticas de lo que fueron aquellos años, ¿no? Sí, y si querés, ambas Mm, están abordando el mismo recorrido, ¿no? Que es, sí. estamos hablando en definitiva de finales del siglo XIX, el periodo en el cual fue protagonista la generación del 80, un periodo en el cual estuvo muy marcado por la inmigración masiva de cientos de miles de hombres y mujeres provenientes sobre todo de Europa, pero no solo de Europa, también por, entre otros, el eje de la masonería y también por el desafío de la identidad, es decir, Mm, bienvenidos a la Argentina, hombres y mujeres de buena voluntad que quieran aquí encontrar un futuro mejor, y al mismo tiempo y la pregunta de ¿y quién está viniendo? ¿Son gente trabajadora? ¿Son anarquistas? ¿Son comunistas? ¿Son lo que fuere? Asesinos, porque uno podía en aquellos tiempos, previos a los documentos y pasaportes, eventualmente vos habías asesinado a 3 personas en Burgos, Madrid o donde quieras, y venías a la Argentina y en vez de llamarte Flavio pasabas a ser Pedro Pérez y sí, empezabas sí, una nueva vida. totalmente. Y bueno, y hablando de asesinatos, La cacería de hierro, construiste, además de, bueno, vamos a echar un poco de las figuras que aparecen y por dónde está el recorrido, ya la etapa va anticipando, hay una gran huella digital, pero construiste una novela de, podemos decir, de tempo o de pulso policial, Hugo. Sí, y vos sabés que eso fue algo involuntario, si querés, Flavio. ¿Por qué? Porque arranqué la novela escribiéndola desde el tono de una novela histórica, es decir, siguiendo también la impronta de La ciudad de las ranas. Sí. Y cuando ya iba como 50 páginas, que vos sabés que escribí 50 páginas Ujú. en una novela muchísimo, me di cuenta que no funcionaba, no caminaba, crujía. Y ahí paré y empecé a replantearme la situación, es decir, tengo que abandonar esto o tengo que encararlo de otro modo, y empecé a buscar textos, ver ideas de autores que a mí yo admiro, que Mm. quiero, que sigo, que leo, y ahí hubo un momento, no sé si de iluminación porque sería demasiado, pero sí esta idea de, en mi novela yo quería abordar un crimen que ocurrió en La Plata, que solo puede resolverse al entender un doble crimen que ocurrió en Necochea en 1892. Y en definitiva yo estaba hablando crimen, crimen, crimen. Dije, bueno, ¿y si esto en realidad debo encararlo como si fuera una novela policial? Y ahí empecé a intentar darle esa impronta y empecé a sentir como que fluía, y empezaba a rodar, empezaba a girar. Y ahí ya no paré más. Mm. Y aparte, uno se va adentrando en la trama y como es una novela policial, al margen, digamos, de esta intención histórica, porque en definitiva también es una novela histórica, cuando uno empieza a recorrer un montón de cuestiones, Hugo, y entonces no quiere adelantarse mucho en la trama, porque bueno, tiene varios giros, cuando uno le parece que ya encontró un giro, aparece otro y otro más. Bueno, como decías, aparece un crimen de unos chicos, ¿no? En Necochea,
que es el disparador de los niños, y bueno, y en el medio aparece una figura que recorría las calles de La Plata, y alrededor de él van a aparecer otras, ¿no?, de esta generación, que es Juan Bucetich. Sí, porque como bien decís, Flavio, aquí la novela se vertebra en 3 personajes, dos de ellos son reales, que son Iván Vucetich, Sí. un ciudadano del Imperio Austrohúngaro, nacido en una isla que hoy es parte de Croacia, y entonces los croatas lo abrazan como propio, pero aunque él, hasta que se murió, él se definía como nacido en el Imperio Austrohúngaro y después se definía como argentino, que cuando llegó al Río de la Plata lo rebautizaron como Juan Bucetich, Sí. y que aquí, tras un par de intentos, uno en Uruguay, otro en Buenos Aires y luego finalmente en La Plata, entra en la policía de la provincia de Buenos Aires como meritorio porque sabía leer y escribir, y allí empieza a un giro en su vida definitivo y a cobrar fama, a convertirse en leyenda. ¿Por qué? Porque encontró la forma, desarrolló un sistema que permitió utilizar las huellas dactilares para identificar a todos. O dicho de otro modo, las huellas dactilares, Flavio, ya se conocen desde hace miles de años, ¿sí? El desafío era otro, era si vos y yo, hoy, nos pusiéramos a tomar las huellas dactilares de todos los que están en la Argentina, 45 millones de personas, y después vos y yo, en una escena de crimen, recuperamos una huella dactilar. Si tenemos que tratar de hacer el macheo entre esa huella dactilar que recuperamos en una escena criminal y los 45 millones de fichas dactilares, no terminamos nunca más, nos vamos a pasar el resto de nuestra vida buscando. Lo que desarrolló Juan Bucetich es un sistema simple, no lo voy a explicar para no quitar tiempo, pero un sistema simple que en cuestión de minutos te permitía detectar y verificar si esa huella dactilar que vos recuperaste de una escena criminal está volcada en alguna ficha. En términos de Berugo Alcoyana, de Berugo Carámbola, Alcoyana. Absolutamente. Y ahí, bueno, aparece la figura de Bucetich para resolver, ¿no? A partir de él aparece también el comisario Álvarez y la posibilidad en Necochea de resolver el caso. Bueno, la trama se van, digamos, construyendo, y Juan Bucetich, básicamente, después, de alguna manera, va a acompañar a Valentín Hierro, ¿no? Va a ser, de alguna manera, lo va a tutelar, de alguna manera, en sus primeros pasos. Es un guardiacárceles él, bueno, que tiene, digamos, una obsesión que no vamos a anticipar, porque tiene que ver con la trama. Rápidamente, Hugo, recorre la novela y descubre, cuando uno piensa que va a estar gran peso en Necochea, que lo tiene en la historia, una vez se vuelve a meter, como sucede con la ciudad de las ranas, en la ciudad de La Plata, ¿no? Y en esta oportunidad, y me parece de una manera mucho más interesante y profunda que aquella vez, en este ir y venir de los personajes por la ciudad, se van encontrando con figuras históricas, ¿no?, que tiene que ver con los sabios platenses también. Sí. En esta historia coincido con vos. A mí me parece que esta historia es más ágil, más distinta, ágil. Yo la definía como más ágil, y eso fue un esfuerzo deliberado por tratar de, sin perder profundidad, darle más agilidad al relato, precisamente porque estaba abordándolo desde la perspectiva de una novela policial, jugando también con, por ejemplo, aquellos que lo han leído, con los textos, las novelas policiales de Pierre Lemaitre, un francés extraordinario, el mismo autor de Nos vemos allá arriba, pero que también podía apoyarme, y me apoyé en 1793 de Nat Och Dag. Y en definitiva yo creo que también jugando con El nombre de la rosa de Humberto Eco, en la línea con lo que vos decís, es decir, en el caso del nombre de la rosa, un fraile mayor, ya senior, ya de vuelta si querés, que está a su vez acompañado por un muchacho mucho más joven, si querés un discípulo al cual él mentorea. Algo parecido intenté en este caso con un Juan Bucetich y también con un Eduardo Álvarez, que si querés toman bajo sus alas a este muchacho para poder entre ambos, entre Álvarez y Bucetich, formarlo, si querés, y que en definitiva este muchacho pase de ser Valentín a ser Hierro. Y no es casual el nombre, Flavio. ¿Por qué? Porque el nombre, si querés, te remite a algo muy infantil, muy de niño, ¿no?
ese nombre a mí me resuena a muy de pequeño, de eso, Valentín. Y un apellido muy fuerte, muy duro, que te habla de lo que las novelas norteamericanas denominan the coming of age, de cómo es el proceso de maduración, de desarrollo de un personaje que empieza de un modo y termina de otro, en un recorrido muy íntimo. ¿En qué momento se te ocurrió en esta construcción, cuando ya habías definido claramente que era una novela policial atravesada por una novela histórica, que empezó a tener agilidad, esta cuestión de empezar a insertar dentro de la novela otros apellidos como el de Ameguino o lugares típicos de la ciudad? ¿En qué momento dijiste, me empieza a servir también para esto? ¿En qué momento fue de la construcción? ¿O eso lo tenías previamente ya decidido en el primer boceto de la novela que no fue? Se fue dando de manera natural. ¿Por qué, Flavio? Porque realmente Juan Bucetich, en aquellos años de fines del siglo XIX, interactuaba con esos otros genios, esos otros sabios de La Plata. De hecho, Bucetich, Ameguino, Spegazzini, Korn, vivían en una franja de 300 metros de la avenida 60. Y entonces, y esto es real, por ejemplo, Korn le daba clase de metafísica a Bucetich, y Bucetich iba a comprar libros a la librería de Ameguino, donde se cruzaba con Spegazzini y conversaban sobre sus investigaciones científicas. Entonces, un poquitín más lejano estaba Almafuerte, pero estaban todos dando vuelta y se conocían todos entre sí. Y si querés, no mentoreaban, pero se ayudaban y dialogaban entre sí. De hecho, hay por ejemplo un texto de Alejandro Korn Villafañe, es decir, el hijo, que habla de cómo el padre, Alejandro Korn padre, con Bucetich, hablaban sobre metafísica, sobre música, sobre filosofía. Entonces, naturalmente, cuando yo quería darle carnadura humana a Bucetich por detrás de la efigie, de la estatua de bronce, naturalmente salía el que yo incluyera a estos otros hombres, porque estaban ahí, en el día a día. Y para mí era espectacular, porque como, obviamente, ninguno de ellos ganó el Nobel, porque el Nobel se estatuyó después, pero cualquiera de los 5 podría haber ganado el Nobel. Y entonces tenías a los 5 dialogando como 5 genios en el día a día, cruzándose en el barrio. Sí, no por nada también, ¿no? El apodo de los 5 sabios, ¿no? Exactamente. Pensaba también cuando leía la novela Hugo y en la figura de Juan Bucetich, ¿no? Y que tuvo muchas dificultades a partir de su desarrollo, de su método también y su propuesta científica, que las dificultades con la ciencia están desde ese momento y desde antes quizás, ¿no? Sí. Y tener las resistencias típicas, ¿no? Y en este caso Juan Bucetich lo que vivió fueron las resistencias internas y externas. Y es algo, como decís, un proceso recurrente. Primero decirte las resistencias internas y externas. Resistencias externas, estamos hablando de un periodo histórico en el cual el sistema que se usaba en ese momento era el sistema del Bertillonage, desarrollado por un francés que establecía que había que tomar en cuenta determinados rasgos físicos y determinadas medidas corporales. Desde, por ejemplo, Flavio, tu color de ojos, si tenías tatuajes, si tenías cicatrices, si te faltaban dientes, el tamaño de la oreja, la longitud desde el codo hasta la punta del dedo mayor, ¿sí? Ese tipo de cuestiones. Y con eso tratar de hacerte, bueno, a ver, si es un, por ejemplo, colorado, de ojos verdes, narigón, tipo de nariz, cuando le faltan 2 dientes, cicatriz en el pómulo izquierdo, etcétera, ¿sí? Y entonces cuando llega Bucetich, con este nuevo sistema, los que impulsaban el sistema anterior dijeron, no, un momentito, como yo no te voy a ceder terreno, yo ya tengo el kiosco armado. Y eso llevó a contrapuntos públicos por la prensa, diciéndole a Bucetich, usted es un simple meritorio, usted no tiene profesión, usted no tiene estudios académicos, usted quién es para decir lo que hay que desarrollar, ¿sí? Esos son, si querés, las resistencias externas. Resistencias internas, tenías que la propia policía decir, bueno, ok, sí, está muy bueno el sistema tuyo, Bucetich, vamos a usarlo nosotros la policía. Y cuando Bucetich dice, no, esto no es solamente para identificar criminales,
Esto puede llegar a servir para identificar a todas las personas, para darle garantías de su identidad, y que incluso, por ejemplo, un padre analfabeto que quiere registrar a su hijo, quede la certeza que su hijo queda sentado ante el Estado Nacional, que su hijo es su hijo y no se lo pueden robar. Entonces, eso lleva también a un segundo contrapunto, ya no externo, sino con los de la policía, y dicen, no, esto es solo para nosotros. Lo terminaron echando a Vucetich, a ese nivel, Flavio. Y después de ser exonerado, muchos años después, ya muerto Juan Vucetich, le quisieron dar un homenaje póstumo y lo nombraron comisario mayor. Pero ya después de muerto, cuando ya el otro no podía quejarse. Y el tercer eje, para hacerlo muy corto, Flavio, también vos tenías que esto sí es un contrapunto histórico entre, si querés, progreso, ciencia y el status quo. ¿Status quo qué puede ser? De los propios científicos, entre comillas, o puede ser la política, o la iglesia, o tanto más. De hecho, hay una carta que a mí me impactó mucho, que cuando yo hablaba y pude, por suerte, dialogar con varios familiares de Juan Vucetich, varios descendientes, Guiomar, María Cristina, Guillermo y Teresita Vucetich, en el caso de Teresita es Teresita Martino Vucetich, y Teresita, que es la única nieta viva, que tiene ahora 90 años, me abrió el archivo personal con algunas cartas. Hay una carta que Juan Vucetich le manda a su tercera mujer, en la cual él se compara con Francis Bacon. Y para los oyentes, Francis Bacon, estamos hablando de uno de los primeros, o sea que es un protocientífico, Edad Media, temprana Edad Media, uno de los primeros que intentó desarrollar un método científico. Imagínate en ese momento, con el peso de la Iglesia Católica, vamos a decirlo en términos actuales, lo declararon cucaracha. Y el hombre intentó aún así empujar en una cosa, en un recorrido hasta cierto punto similar al de Galileo Galilei. La pasó muy mal. Imagínate, siglos después, un Juan Vucetich, cuán mal lo tiene que haber pasado para él mirarse en el espejo de Bacon y decir, yo estoy algo parecido, yo me siento Francis Bacon. Totalmente. Y Bacon aparece en la novela, ¿no? Es también. Que cuando yo vi eso, Flavio, en la carta, que Juan Vucetich le escribe a su mujer, dije, esto es impresionante porque te muestra, es Vucetich abriendo su corazón diciendo, yo siento que a mí también me están ninguneando, que a mí también me están haciendo orinar sangre, yo también me siento en este mismo recorrido, yo me siento en las huellas de Bacon. O sea, era una oportunidad de mostrar la faceta más íntimamente humana de Juan Vucetich por detrás del bronce. Ahí hablabas de Juan Vucetich y cuando llega a La Plata y ingresa a la policía bonaerense, ¿no? De la provincia, y después aparece mencionado varias veces en la novela. Fui tomando nota mental mientras lo leía porque la primera vez me llamó la atención y después cuando volvió a aparecer ya me terminó de cerrar esta cuestión que plantea Vucetich de la policía que debe servirse no tanto de la brutalidad sino de la superioridad intelectual, ¿no? Eso es muy interesante también. Gracias, y me alegro que lo hayas remarcado, porque ese era uno de los ejes que yo quería también abordar en esta novela, que aunque es una novela policial, también intenta ser, como vos dijiste, una novela de época, pero al mismo tiempo abordar algunas de las constantes humanas. Entonces, así como hablábamos antes entre la puja entre ciencia y status quo, también podemos estar hablando de esa puja eterna entre el bien y el mal, y si querés plasmada en la policía. Entonces, así como tenías la policía brava, que después puede ser hoy la maldita policía, y que también incluso llega hoy al caso Loan. Entonces, esa puja entre el bien y el mal, entre la policía que intenta hacer lo correcto y la policía corrupta, o la policía que intenta los atajos de los apremios ilegales. Y entonces vos tenés policía, para los oyentes, no estoy spoileando, desaclaro, pero ocurrió en Necochea un momento en el cual se puso muy picante la policía. No vamos a decir más que nada, más que eso, si te parece, Flavio. Está muy bien. Y que al mismo tiempo, mientras que alguna policía se puso picante en Necochea para tratar de resolver un doble crimen ocurrido en 1892 en Necochea, estaba esta otra policía, la policía que intentaba aplicar los métodos científicos, las huellas dactilares, si querés también los primeros pasos de la criminalística moderna,
para tratar de resolver de manera prolija, un doble crimen. Esa puja es constante y lo tenés. Entonces, la policía que puede llegar a ser parte del problema o parte de la solución. Y lo vemos ahora con el caso Loan. 130 años después del doble crimen de Necochea, el cual vos tenés los policías, que eran en teoría los que tenían que investigar y encontrar al chiquito, estaban involucrados en el criminal y al mismo tiempo estaban plantando, entre otras cosas, huellas, pistas falsas. Entonces, la policía, que en vez de ser parte de la solución, es parte del problema. Pero es una cuestión recurrente, constante, es parte de la vida. Y lo vemos también, a ver, tu programa es de literatura. Los Miserables. La historia entre Jean Valjean y el inspector Javert. Vos decís, sí, bueno, una policía que también intenta aplicarse y ceñirse a la ley. Sí, pero a partir de la ley, a su vez termina vulnerando lo mejor del ser humano. Totalmente. Por eso cuando apareció la primera vez me quedó y después, bueno, vuelve a aparecer y demás. Bueno, ya me terminó de subrayar el concepto y me pareció sumamente interesante. Además, en la cabeza o en los dichos de Bucetich. Que además está claro, muy breve. Esa frase es real, ¿eh? Esa frase yo la leí en un texto de Juan Bucetich. Dije, esto es otro de esos ejes como Francis Bacon. Esto totalmente pinta lo que es Juan Bucetich y decidí incluirlo en la novela. Hugo, cuando hablamos por la ciudad de las ranas, me acuerdo que en un momento surgió la batalla de Ringelet, ¿no? Y me mencionabas que cada tanto en el aniversario de la batalla, en su momento ibas a ver el lugar, ¿no? Donde había ocurrido la batalla, ¿no? Un poco a recrear lo que fue el terreno, a veces con neblina, a veces sin neblina. Así es. Y cuando leía la novela, también sé que has hecho un trabajo de campo y que varias de las locaciones, el sótano y demás, te has adentrado también en eso. Hay como también un trabajo de campo interesante ahí. Así es, sí. Tanto en La Plata como en Necochea. Entonces, en La Plata yo logré entrar al edificio clave de esta historia, uno de los escenarios de esta historia, que es el edificio, para los oyentes, que está en diagonal 77, que es la avenida, recuerden la diagonal que va del Bosque, en realidad 1 y 40 y 50. Sí. Sí, y 50, hasta Plaza Italia, ¿sí? Recorre esa. Cuando estás por esa diagonal y llegas a 46, de una mano tenés el liceo y de la otra mano tenés este edificio que está en 46 y diagonal 77. Ese edificio tiene un sótano. Lo que yo tuve la enorme fortuna es que en el tercer piso vive un amigo mío, Juan Ignacio Gianibelli, y en el sótano, a través de mi amigo Juani, pude conocer al dueño del sótano, que es el Bocha Corona. Y entonces el Bocha me abrió el sótano y pude verlo, y es espectacular. Ese es un edificio de los años fundacionales de la ciudad de La Plata. Y así como hice eso en La Plata, lo mismo hice en Necochea. Me fui el año pasado, fuera de temporada, aprovechando justamente fuera de temporada por la época que también era la constante de la novela, y recorrí toda la zona, recorrí el lugar donde pudo ser el doble crimen, estuve dando vuelta por caminos rurales, fui a la cascada del río Quequén, o sea, intenté hacerme al lugar, a los olores, los colores, el viento, el frío, las sensaciones del lugar. Bien, y eso, digamos, se nota porque, bueno, uno después cuando recorre las descripciones, ¿no? O se va adentrando en los detalles que ofrece a los protagonistas de Desandar los Caminos, se nota, digamos, que no es, digamos, invento, sino que hay algo que sucedió, que fue contemplado, ¿no? Bueno, para que te rías, Flavio, cuando yo en un momento hago que uno de los personajes cuenta desde la orilla del río, mientras que sube un barranco, cuenta que son 98 pasos porque es obsesivo. Bueno, eso porque lo conté yo, son 98 pasos desde la orilla hasta arriba. Bien. La cacería de Hierro, tu segunda novela de ficción, Hugo, que de alguna manera
como bien decíamos, La Ciudad de las Ranas me la devoré, me encantó, hemos hablado de eso, pero sin embargo, además de eso, La Cacería de Hierro me resultó todavía mucho más ágil en lectura y no sé, noto como que hay, no sé cuál sería la palabra exacta para definirla, pero como que hay algo que sucedió entre la escritura de una y la otra. Digo, la otra, ya te digo, me la leí muy Coincido. rápido y en esta, digamos, me sucedió que no podía parar de leerla. Te agradezco, qué lindo lo que me decís. Y yo te diría, progreso, evolución, o que me solté un poco más, Ujú. o que en realidad hubo músculos que en la primera novela me costaba utilizar y en esta novela me animé a usar más. Bien, Y al mismo tiempo también te digo, yo integro un club de lectura y tanto a los miembros de ese club de lectura, varones y mujeres, como también a mi hijo, al segundo, les di el borrador y les pedí que lo despedazaran y ujú, que también además me dijeran en qué parte se aburrían o les resultaba bien, lento o tedioso, para precisamente, yo estaba, no te digo obsesionado, pero ujú, procuré darle ritmo a la novela. bien. Yo lo que quería es que, al estilo, sin perder profundidad, insisto, Sí, sí, que esta novela fuera como dicen los gringos, un turn pager, sí, o sea, una de esas novelas que querés continuar y que por ahí son las 11 de la noche o 12 de la noche, decir, me tengo que ir a dormir, bueno, pero un capítulo más, y que al otro día estás puteándome, porque decís, Alconada, dormí poco por tu culpa, pero qué bien que estuvo, pero que el sueño que tengo, pero qué bien que la pasé. Eso quería. y eso sucede, Hugo. Qué lindo. Eso fue lo que me pasó a mí. Y ya te hago la última pregunta. Sí, ¿Que sí. vos también me puteaste? No, pero que anduve como zombie, digamos, buenos días, seguro. Eh, Mirá, qué lindo. la última pregunta, y no te quito más tiempo, Hugo. Sí, Eh, ¿qué, qué encontrás? Algo me habías comentado la vez pasada con la ciudad de las ranas, pero ahora me interesa porque, bueno, el músculo, como decías vos, se trabajó, ya hay como otra agilidad, te soltaste más, por lo que me estabas diciendo, quizás, tiraste muchos interrogantes en la respuesta del por qué, de lo lindo que pasa sí. con la cacería de hierro. ¿Qué es lo que encontrás o seguís encontrando en la ficción? La respuesta corta sería el disfrute. La respuesta larga, no tan larga, puede ser que estás con el tiempo, es, a mí el escribir me hace bien, lo disfruto, me enriquece, me ayuda a entender la historia, me lleva a lugares, a conocer gente maravillosa, historiadores, archivistas, museólogos, recorrer lugares que yo hasta ahora no conocía, ir desde un sótano de un edificio fundacional de La Plata hasta los campos rurales en las afueras de Necochea, además entender historia, entender política, entender inmigración, masonería. Entonces, y es un periodo histórico que a mí me apasiona, fines del siglo XIX, generación del 80, uno de los periodos que marcaron para siempre a la Argentina y que muchos de lo que somos hoy como argentinos viene de esos años. Y al mismo tiempo, ¿sabes lo que me pasa? Y rapidísimo, vos sabés que a mí me gusta mucho el fútbol, soy Mm. fanático de Estudiantes de La Plata, pero a mí me está pasando que incluso cuando veo los partidos de fútbol no puedo parar de seguir escribiendo por WhatsApp y mirar y esto y lo otro, no logro desenchufar la cabeza. Y cuando escribo, sí, Bien. y eso es impagable. Ni hablar. Y además, me tiro un lance, ¿no? Yo pienso, no voy a spoiler nada, pero la ciudad de La Plata, y lo que decíamos hace un rato, Hugo, va enlazando las calles y los paisajes y los lugares, ¿no? Masonería, bueno, ahí el que leyó La ciudad de las ranas va a disfrutar doblemente la cacería de hierro, y el que no la leyó seguramente después va a tener ganas de leer La ciudad de las ranas, que además aparece mencionada en algunos buenos tramos de la novela. Sí, porque aquel que leyó La ciudad de las ranas, hay guiños cómplices que le van a arrancar una sonrisa. Exacto. Felicitaciones, y entiendo que la ciudad de La Plata quizás te dé tela para alguna que otra novela de ficción. Respuesta corta, sí, ya estoy avanzando en la idea, el bosquejo de otra novela. Bien, lo imaginé, lo imaginé.
Sí. Bien, te mando un abrazo, Hugo. Que tengas buena noche, Flavio. Gracias a vos y a todo el equipo. Gracias. Hugo Alconada Mon, autor de La Cacería de Hierro, editada por Planeta, novela que transcurre en las calles de la ciudad de La Plata del siglo XIX, una novela policial altamente recomendable para ver no solo cómo era la ciudad de La Plata, sino descubrir edificios que aún existen y calles que ya no son.